El texto final de la película era obra de Virginia Van App, habitual colaboradora de Edward Griffith, y que también firmó guiones para realizadores como Frank Capra, Charles Vidor o Irving Cummings. ¿Qué está haciendo ahí? Creo que acabo de sentir la semilla. Deseo ver al señor Kenny, por favor. ¿Tiene cita? Quiero verle porque vamos a tener un bebé. Escrito sin demasiado entusiasmo, el guión estaba basado en una comedia estrenada 2 años antes en Broadway, obra de Francis Swan, y que había tenido una notable aceptación por parte del público durante más de 20 meses de ininterrumpidas funciones. William Holden, que en aquellos momentos tenía 24 años de edad, fue elegido para el papel del joven Norman Reedus, a pesar de que hasta la fecha solo había rodado 14 películas de escaso relieve estelar. Pero sin duda por su juventud y escasa experiencia, encajaba perfectamente en el papel que debía desarrollar. Susan Hayward, que acababa de finalizar su colaboración en Me casé con una bruja junto con Fredric March y Veronica Lake, todavía estaba confinada en papeles de mujer perversa, en este caso de rival sin suerte de la protagonista. El papel de Arthur Kenny lo interpretó el presentador y escritor Robert Benchley, padre de Peter Benchley, productor de éxitos como Tiburón. Del reparto de la obra original estrenada en Broadway, solo se incluyó a Florence McMichael en el papel de Muriel Foster, mientras que Eddie Bracken, que como William Holden y Susan Hayward todavía no contaba en su haber con grandes títulos, destacó esta vez con la divertida mímica de su protagonista, con parodias de personajes como Otelo y Napoleón. Con breves localizaciones en Manhattan, la película se realizó en los estudios de la Paramount, con decorados levantados bajo la dirección artística de Hans Treyer y el famoso Ernst Fecte, todo un mito en la historia del cine responsable de algunos de los más sofisticados decorados de Hollywood, como los de Las 3 noches de Eva o 10 negritos. Otra famosa creadora de la historia del cine, la modista Edith Head, que más tarde triunfaría con sus trabajos en El crepúsculo de los dioses, La ventana indiscreta o Vértigo, diseñó el vestuario de Susan Hayward, Martha O'Driscoll y Barbara Britton, que fueron maquilladas por el notable artista Wally Westmore. No te pongas a interpretar. Sí. Demasiado tarde para hacer algo ahora. Tu padre ya está subiendo. Edward H. Griffith ya contaba con 56 películas en su haber cuando la Paramount le propuso adaptar, producir y llevar a la pantalla la obra original de Francis Swan, en un momento en el que la famosa productora vivía una profunda crisis que le obligó a traspasar a otros estudios a buena parte de sus estrellas. La película formaba parte de un lote de Paramount que incluía títulos como Me casé con una bruja y La pitonisa, todos ellos producidos en 1942 y vendidos a United Artists. ¡Que no se mueva nadie! El estreno mundial fue muy humilde y se produjo en un programa doble el 21 de octubre de 1943 en el Loews Theatre de Brooklyn, Nueva York, con 12 meses de retraso desde el final de su producción. La otra película estrenada como complemento en ese programa doble fue El vagabundo, protagonizada por el siempre inquietante James Cagney, quien ese mismo año obtuvo el único Oscar de su carrera por su papel en Yankee Dandy. Como tantos otros actores norteamericanos de la época, William Holden también se incorporó al ejército de su país para participar en la Segunda Guerra Mundial, en su caso como piloto de las Fuerzas Aéreas. Esa incorporación se produjo al poco tiempo de finalizar el rodaje de Juventud Ambiciosa, y supuso que hasta la finalización del conflicto, Holden solo regresara al cine de forma esporádica, precisamente para un breve cometido en un cortometraje de propaganda bélica. Más adelante, pero ya en 1947, se incorporó de forma definitiva a la industria cinematográfica y reanudó su imparable carrerón por parte del público durante más de 20 meses de ininterrumpidas funciones. William Holden, que en aquellos momentos tenía 24 años de edad, fue elegido para el papel del joven Norman Reedus, a pesar de que hasta la fecha solo había rodado 14 películas de escaso relieve estelar. Pero sin duda por su juventud y escasa experiencia, encajaba perfectamente en el papel que debía desarrollar. Susan Hayward, que acababa de finalizar su colaboración en Me casé con una bruja junto con Fredric March y Veronica Lake, todavía estaba confinada en papeles de mujer perversa, en este caso de rival sin suerte de la protagonista. El papel de Arthur Kenny lo interpretó el presentador y escritor Robert Benchley, padre de Peter Benchley, productor de éxitos como Tiburón. Del reparto de la obra original estrenada en Broadway, solo se incluyó a Florence McMichael en el papel de Muriel Foster, mientras que Eddie Bracken, que como William Holden y Susan Hayward todavía no contaba en su haber con grandes títulos, destacó esta vez con la divertida mímica de su protagonista, con parodias de personajes como Otelo y Napoleón.
Con breves localizaciones en Manhattan, la película se realizó en los estudios de la Paramount, con decorados levantados bajo la dirección artística de Hans Treyer y el famoso Ernst Fecte, todo un mito en la historia del cine responsable de algunos de los más sofisticados decorados de Hollywood, como los de Las 3 noches de Eva o 10 negritos. Otra famosa creadora de la historia del cine, la modista Edith Head, que más tarde triunfaría con sus trabajos en El crepúsculo de los dioses, La ventana indiscreta o Vértigo, diseñó el vestuario de Susan Hayward, Martha O'Driscoll y Barbara Britton, que fueron maquilladas por el notable artista Wally Westmore. No te pongas a interpretar. Sí. Demasiado tarde para hacer algo ahora. Tu padre ya está subiendo. Edward H. Griffith ya contaba con 56 películas en su haber cuando la Paramount le propuso adaptar, producir y llevar a la pantalla la obra original de Francis Swan, en un momento en el que la famosa productora vivía una profunda crisis que le obligó a traspasar a otros estudios a buena parte de sus estrellas. La película formaba parte de un lote de Paramount que incluía títulos como Me casé con una bruja y La pitonisa, todos ellos producidos en 1942 y vendidos a United Artists. ¡Que no se mueva nadie! El estreno mundial fue muy humilde y se produjo en un programa doble el 21 de octubre de 1943 en el Loew's Theatre de Brooklyn, Nueva York, con 12 meses de retraso desde el final de su producción. La otra película estrenada como complemento en ese programa doble fue El vagabundo, protagonizada por el siempre inquietante James Cagney, quien ese mismo año obtuvo el único Oscar de su carrera por su papel en Yankee Dandy. Como tantos otros actores norteamericanos de la época, William Holden también se incorporó al ejército de su país para participar en la Segunda Guerra Mundial, en su caso como piloto de las Fuerzas Aéreas. Esa incorporación se produjo al poco tiempo de finalizar el rodaje de Juventud Ambiciosa,